todos, esta es la conferencia 15 de fase A y se llama Ego, Personalidad y Esencia. El objetivo de esta conferencia es enseñarnos qué son cada una de estas tres partes, el ego, la personalidad y la esencia, y aprender a diferenciar en nuestro diario vivir, de instante en instante, cuándo se está manifestando el ego, cuándo la personalidad y cuándo la esencia. Existen tres tipos de actos. Están los actos del ego, están la recurrencia. Las recurrencias tienen que ver con nuestra línea del destino, es lo que viene programado para nuestra vida y que se va cumpliendo puntualmente, ¿no? Entonces esto es mecánico, ¿no? La mayoría de nosotros y la mayoría de las personas viven dentro de la recurrencia. Todo lo que están viviendo, lo que estamos viviendo, es algo que ya hemos vivido, es una historia que simplemente se está repitiendo. Y esto tiene que ver con el ego, porque la recurrencia es llevada a cabo por los yoes. Otro tipo de acto son los accidentes. Los accidentes son escenas que no eran parte de nuestra línea de recurrencia, pero que sucedieron por tener la conciencia dormida. Entonces, supongamos simplemente que como en esta época hay celulares, entonces yo estoy revisando algo en el celular o me llegó un mensaje y no me doy cuenta que por la calle por la que estoy cruzando viene un auto, entonces me atropella un auto, y eso sucede porque estuve distraído, ¿no? Porque estuve como sin autoobservarme, con la conciencia dormida. Entonces eso genera una nueva recurrencia, pero es algo nuevo, es algo que no estaba programado antes. Entonces esos son los accidentes. Y existen también los actos conscientes. Los actos conscientes son o tienen que ver con la conciencia, pero para poder percibir un acto consciente hay que estar despierto, ¿no? O para poder obrar conscientemente hay que despertar, ¿no? Porque ni siquiera los golpes de la intuición los podemos como percibir, porque estamos como siempre con la mente en actividad. Entonces vamos a ver qué es el ego. El ego es un conjunto de formas de ser, o es un conjunto de todos nuestros egos. Históricamente, o en cada cultura, en cada religión, en cada escuela, han recibido ciertos nombres, o se hace referencia al ego con distintos términos. Entonces podemos llamarle como nosotros le llamamos, que es formas de ser. ¿Ya? También le decimos yoes, le decimos defectos, ¿ya? Pero si vamos, digamos, con términos que utiliza la psicología, le podríamos decir instintos, impulsos. Podríamos decir que es el subconsciente. ¿Bien? Podemos ponerle como nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras emociones. Bien. Podemos decir que son nuestros anhelos.
Los egipcios, por ejemplo, le llamaban demonios rojos. Los demonios rojos de Set. El catolicismo le llamó pecados. Bueno, entonces el ego es básicamente esencia que está atrapada. Está atrapada en formas de ser. Esta es nuestra forma de ser y aquí está la esencia atrapada. Pero esa esencia no siempre estuvo atrapada. Una forma de ser nace a raíz de una impresión no transformada. Nace por una impresión no transformada. Las impresiones nosotros las recibimos a través de los 5 sentidos de percepción externa, o sea, a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. Faltó una. Bueno. Entonces, esas impresiones que ingresan, uno puede recibirlas desde la conciencia o desde el ego. Entonces, si es que sucede lo que normalmente sucede, que uno recibe desde su ego, entonces crea un nuevo yo. Por ejemplo, yo escucho, como voy en un bus en una determinada ciudad y escucho que unas personas están conversando y están hablando de que tal barrio de esa ciudad es peligroso. Entonces, si yo recibo esa impresión o esa información desde mis miedos, desde mi instinto de protegerme, desde mi comodidad, entonces simplemente grabo en mi psicología que ese barrio es peligroso y ya no quiero ir a ese barrio. Entonces ya creé un yo respecto a ese barrio. Listo. Pero si yo recibiera esa información de la conciencia, diría, no sé, tengo que conocer primero para ver cómo es, ¿no? Bueno, entonces, así van haciendo los yoes, ¿no? Todo es por impresión no transformada. Son informaciones que van entrando a través de los sentidos y que lo recibimos desde nuestro propio subconsciente, desde nuestro propio condicionamiento y vamos creando nuevos yoes. Ahora, el yo, por un lado, hay yoes que van a ser nuevos en cada existencia, ¿no? Porque a través de los yoes nosotros vamos a poder como realizar ciertas tareas que son necesarias para nuestro desenvolvimiento dentro de la misma sociedad. Entonces, como por ley del retorno vamos naciendo y regresamos, por ejemplo, y solo del siglo anterior a este han habido muchísimos adelantos tecnológicos. Entonces resulta que llegamos y ahora necesitamos saber, digamos, si queremos comunicarnos, necesitamos saber utilizar un celular. Digamos, uno en la vida normal, ¿no? Está el karaoke, que es algo que no había en la antigüedad, están los videojuegos, están las computadoras, está el mismo internet, están un montón de cosas que no había. Entonces vamos a crear nuevos yoes, ¿no? Cada vez que volvemos a una nueva existencia, creamos nuevos yoes. Esos yoes evolucionan
y los yoes que teníamos también evolucionan, pero no estamos diciendo que evolucionan como en el sentido de que van a perfeccionarse hasta que nos volvamos mejores, así por mecanicidad. Eso no sucede así. A lo que nos referimos es que el yo se va volviendo más grande y va adquiriendo más detalles, ¿no? Y se va adaptando o va creando como detalles para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, alguien que hace 300 años viajaba de un pueblo a otro en una carroza tirada por caballos, entonces, tal vez en esta época ya conduce un auto. Es eso, el yo evoluciona. Uno de los ejemplos como más ilustrativos sobre cómo el yo crece es el yo fornicario. O sea, antiguamente, si alguien quería sentir incluso el placer del orgasmo, sabía que necesitaba como unirse sexualmente con una mujer, o sea, necesitaba una vagina para su pene, un yoni para su falo. Pero luego apareció la masturbación, luego apareció, digamos, el yo encontró como simplemente otras formas de llegar a su objetivo, y apareció el sexo con animales, apareció el sexo con muertos, apareció el sexo con niños, y todo eso son partes del mismo yo, y como es el mismo yo pero más grande, más fuerte y más perverso, ¿no? Porque en todo eso va incrementando la perversidad. Cuando uno muere, los yoes no mueren, simplemente van al limbo y esperan hasta el siguiente cuerpo. Entonces, si es que hubo alguien muy malo que conocimos y se murió, esa maldad simplemente está esperando un nuevo cuerpo para manifestarse. Y en nosotros mismos hay que ver eso, que nosotros no nacimos inocentes, ya tenemos nuestros yoes. Pudimos haber estado en guerras, en peleas, pudimos haber robado, haber matado, así como también traeremos otras capacidades desde nuestros yoes, lo que podemos recuperar de eso, ciertas capacidades artísticas o matemáticas, ya lo traemos, ¿no? Pero hay que verlo así, ¿no? No hay que como creer que, o sea, uno ve un recién nacido y cree que va a ser como bueno para toda la vida, y no, tiene sus yoes, y a medida que se vayan incorporando, van a ir apareciendo cosas que no son del todo buenas, pero hay que aprender a aceptarlas, porque si no, uno se engaña creyendo que o sea, uno idealiza a las personas creyendo que pueden ser perfectas, y no. Todos nosotros tenemos adentro, en nuestro mundo interior, de todo. Hay que empezar por ahí si uno quiere sinceramente transformarse. Los yoes se manifiestan en primera instancia como un deseo, ¿no? El deseo de fumar, el deseo de tomar, el deseo de comer. Lo que importa de los yoes es la esencia que está atrapada. Esta esencia está aprendiendo del error, y esto es lo que nos interesa. La esencia o conciencia. Bueno, porque cuando logremos liberar esta conciencia, vamos a rescatar de aquí un aprendizaje. Entonces, todos los yoes pueden ser eliminados a través del proceso de la muerte psicológica. Entonces, para eso, primero es la autoobservación. Con la autoobservación vamos a poder descubrir en determinado momento qué yo es el que se está manifestando. Una vez que descubrimos, juzgamos. Juzgar es ver, primero darse cuenta que ese comportamiento no es de la conciencia, que es un yo. Luego es poder como ver los detalles que hay detrás de ese defecto.
las razones por las que está obrando de esa manera. Y de todos esos detalles que vamos sacando, le vamos pidiendo a la madre que los elimine. A través de la súplica de Madre Divina, elimina este defecto, elimina este detalle. Entonces, con este procedimiento, lo que hacemos es que este defecto se vaya reduciendo y se va liberando la conciencia que estaba atrapada en ese defecto. Y esta conciencia va a ser, por un lado, sabiduría o una inteligencia. Y también va a ser amor o una fuerza sobre el defecto, sobre la situación con la que estaba relacionada el defecto. Es decir, cada defecto existe para que uno aprenda algo sobre la vida y sobre el mismo universo. Y así es como uno debe conocer el universo, realmente. Primero conociéndose a sí mismo, porque en cada uno de nuestros comportamientos están guardados secretos universales que uno tiene que ir descubriendo. Entonces, ese es el ego. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la personalidad. Lo que nos faltó del ego es que cada yo es como una persona viviendo en nuestro mundo interior, y normalmente son las personas que vemos en nuestros sueños. Esos son nuestros yoes. La personalidad, en cambio, es un vehículo energético. Es un vehículo que permite la manifestación de los yoes, porque los yoes son... Todos tenemos muchos yoes, pero esos muchos yoes no pueden manifestarse al mismo tiempo, necesitan hacerlo a través de la personalidad. La personalidad pertenece a la cuarta dimensión. Entonces, para graficar, vamos a hacer así. Estos serían nuestros yoes. Todos esos yoes habitan en la quinta dimensión. Pero para manifestarse necesitan la personalidad. La personalidad que está en la cuarta dimensión, o sea, el tiempo. Y ahí sí van a poder manejar nuestro cuerpo físico, que es el que está en la tercera dimensión. Y solo nos manejan de a uno a la vez, ¿no? Porque si no, sería que un brazo se mueve para acá y otro se mueve por acá, uno daría golpes, el otro acariciaría. Sería toda una locura. Tienen que manifestarse uno a la vez. Esta personalidad se forma de los 0 a los 7 años. Cuando uno nace, lo que se reincorpora es la esencia. En el recién nacido está el 3% de esencia, y de a poco se van incorporando los yoes. Los yoes flotan alrededor del recién nacido, incluso se darán cuenta que un recién nacido no ve a los ojos de las personas, ¿no? Porque él, como todavía es la esencia la que está ahí, tiene clarividencia. Entonces él ve la envoltura de las personas y ve también sus propios yoes, como están flotando esperando el momento para ingresar. Y están viendo siempre alrededor. O sea, a veces uno está ahí y no están viéndole a uno, sino están viendo así por acá, o ellos mismos están viendo como alrededor, siguiendo algo. Porque en esa etapa tienen todavía otros sentidos. La personalidad se forma por imitación. Es decir, yo puedo traer el yo, digamos, que le gusta dar golpes, pero ese yo
para poder reincorporarse necesita que yo vea que alguien le dé un golpe a otra persona. Entonces puede ser que alguien en mi familia le dé un golpe a otra persona o lo veo en la televisión, pero cuando yo lo vea empiezo a imitar y ahí ya entra el yo a formar parte de la personalidad. La formación de la personalidad está influenciada por algunos factores que son externos, ¿no? Como el nombre de la persona, el apellido, o sea, alguien que es de un apellido como importante, ya forma una personalidad en función de eso. La edad también, el sexo, si es varón, si es mujer, está también los títulos, los grados, los reconocimientos. El país. O sea, fijémonos, cada uno de nosotros construye una imagen de sí mismo, ¿no? Y es la imagen que le mostramos al mundo y asimismo percibimos una imagen de los demás. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene un nombre que no le gusta y eso le hace sentirse como tímida? Entonces forma una personalidad tímida o eso influye en su personalidad. Hay gente que ya tiene cierta edad y que desde esa edad ya no quiere relacionarse con gente que sea más joven. Ese es algo de la personalidad. Hay, la misma gente dice, no, yo ya no estoy para esto y no es que ya no pueda físicamente, es que simplemente como que en la sociedad está establecido que hay cosas que se hacen a cierta edad y luego ya no más, ¿no? O sea, ver a un adulto subido en un carrusel sería muy raro. ¿Por qué no se sube? Pues porque su personalidad ya no se lo permite. Y asimismo el niño, en cambio, como le dicen que está en la edad de esos juegos, entonces establece eso dentro de su personalidad. Está el sexo, bueno, el varón con su personalidad, la mujer con su personalidad, los títulos. Esto es interesante porque títulos, grados, reconocimientos influyen bastante. O sea, a veces hay gente que no tiene un mayor mérito en la vida, digamos. O sea, me refiero a que tuvo una vida tranquila o tal vez sencilla, pero logra un título, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Alguien se graduó de ingeniero y cuando ya es ingeniero adopta como otro semblante, ¿no? La misma posición, como que abre más el pecho y ya les empieza a ver a los demás como todos los que no son ingenieros. Y ya adopta esa personalidad, ¿no? Y todos ya le tratan como ingeniero tal, y él mismo, cuando ya no se llama, digamos, Juan Pérez, ahora se llama ingeniero Juan Pérez, ahora tiene otro nombre. Y eso influye, ¿no? En la imagen que la persona muestra ante los demás. Eso es de la personalidad, ¿no? El país, igual hay gente, por ejemplo, un americano, o digamos un norteamericano, normalmente cree que está por encima de todos los de Sudamérica, ¿no? Eso es algo que le impusieron en su cultura. Y también acá mucha gente en Sudamérica va a creer que está por debajo del norteamericano. Las etnias, por ejemplo, un indígena a veces tiene una tendencia a creerse inferior y así, o algunos a creerse superior también. Pero todo eso es de la personalidad. O sea, en el fondo todos nosotros tenemos como los mismos yoes, unos más grandes, otros más pequeños. Pero lo que hace que nos sintamos diferentes es la personalidad. Y normalmente uno se dedica como a darle más importancia a la personalidad que a otra cosa. O sea, a esa autoimagen de uno mismo. Uno quiere como llegar y tener cierto título para que ya todos me vean como ingeniero y desde ahí me respeten y que mi apellido sea como puesto en un estandarte.
Y eso es algo de la personalidad, no más, ¿no? No es más que eso. Porque todo esto que construyamos de aquí va a ser pasajero. Cuando uno muera, la personalidad también muere. Un poquito más va a durar, pero también va a morir. Y ahí se acabó. El ingeniero tal, el doctor tal, el abogado tal, todo eso se acaba cuando uno muere. Entonces, existen dos tipos de personalidad. La personalidad activa y la personalidad pasiva. ¿Ya? Esto es muy importante porque cuando uno, o sea, todo ese conjunto de ideas, de vivencias, de experiencias que uno acumuló en la vida y que van a formar parte de nuestra personalidad, hay dos posibilidades con todo eso. La una es que uno se defienda de todo lo que les llega y crea que ya sabe todo, ¿no? Entonces, si alguien viene y me dice, no, la energía sexual se puede transmutar, yo le digo, no, porque para mí la energía sexual es para divertirse, ¿ya? Y no le escucho, ni le doy una oportunidad a esa información. Si alguien me dice que, no sé, que hay vida después de la muerte, o que uno vuelve a nacer, simplemente no le escucho porque digo, no, yo creo que solo se existe una vez porque soy existencialista y no me importa nada más. Eso es una personalidad activa, que no recibe ni le da una oportunidad a esa información porque cree que ya sabe todo y también porque es una pereza para comprobar, como para atreverse, y hay como un estado de comodidad y nada más. La personalidad pasiva, en cambio, es receptiva, ¿sí? Y por ahí, si escucha algo con lo que no está de acuerdo, no critica directamente. Por ahí a veces se atreve a experimentar ciertas cosas, a saber si es o no es, pero las recibe y las puede poner en práctica para ir como, o dar el espacio para que ciertas cosas se puedan experimentar. Entonces, para este conocimiento nos sirve una personalidad pasiva, que, o sea, no nos estamos refiriendo a ser como perezosos, más bien es como ser menos fanáticos o ser más receptivos con la información que recibimos, porque si la recibimos podemos experimentar o comprobar si es que esa información es real o no. Pero si es que ni siquiera la recibimos, entonces estamos casi que, o sea, perdidos, porque no tenemos ni la mínima oportunidad de comprobar. O sea, hay prácticas que no son tan complicadas, pero si uno ni siquiera las escucha, entonces peor las va a practicar. Listo. Entonces, la personalidad es el fantasma, ¿no? Lo que queda cuando uno muere va a ser ese vehículo energético que es del fantasma y que va a durar un tiempo más, pero ahí ya no está el ser, ¿no? Ahí eso ya es solo el vehículo energético, que tal vez siga repitiendo mecánicamente algunas cosas que hacíamos, pero nada más que eso. Listo. Entonces vamos a ver ahora qué es la esencia. Bueno, entonces, esto. La esencia es lo real. Lo real, lo eterno. Y lo verdadero en cada uno de nosotros. Tal vez va a ser difícil de entender porque casi no hemos percibido nada de la esencia, porque estamos dormidos. Nuestra esencia tiene dos realidades. La realidad del 3% y la realidad del 97%. El 3% es la parte de nuestra esencia que es libre y autoconsciente. A esto le llamamos nuestro
nuestro guía interior, nuestro ser interior. La otra parte es el 97%, que es la esencia, que es inocente, que es atrapable y en nosotros está atrapada, y que forma parte, que cuando está atrapada, es nuestro ego, el 97% de nuestro mundo interior. Entonces, este 3% normalmente lo único que le interesa es que la esencia que está atrapada en el ego se libere y se vuelva autoconsciente. Justamente el trabajo de despertar conciencia requiere que uno libere esta conciencia, que fabrique unos vehículos para esa conciencia. Esos vehículos también tienen otros sentidos y la misma esencia vibra con otras leyes, ¿no?, más elevadas. Entonces, lo importante, o sea, el objetivo de esta conferencia es que uno diferencia. Entonces, para eso vamos a poner un ejemplo. Hay un ejemplo de aquí, de la misma conferencia, que es como bastante ilustrativo, que habla que una muchacha le pide a su madre permiso para ir al cine con su novio. La madre le dice que bueno, pero que tenga cuidado, que, como que no vaya a ser ninguna embarrada. Entonces, listo, la muchacha va al cine y cuando vuelve le dice a la mamá que tenía razón, que el novio le propuso que tuvieran sexo o que tuvieran relaciones sexuales, pero que ella obró conscientemente y le dijo que no. Entonces, ahí hay tres partes involucradas. Cuando le hace la propuesta, sus yoes, o la parte de su ego, su parte de lujuria, lo que estaría pensando es como en el placer que va a sentir, en pensando en cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer, o sea, por la parte de la lujuria, ¿no? El ego es, ahí hay instintos sexuales, ahí hay como emociones que están ahí. Entonces, el ego quiere, el ego no va a decir que no. La personalidad, en cambio, se preocupa del qué dirán, qué van a decir las personas, qué va a decir mi mamá, no voy a poder ir a la universidad y ya no voy a tener mi título, esas cosas, ¿no? O sea, que son parte del, que tienen que ver con la personalidad. Y la conciencia lo que sabría es que primero ese muchacho, o sea, no es su pareja objetiva, entonces por ahí nada. Sabría que es solo un yo es de ese muchacho que están utilizando ese cuerpo para poder satisfacerse y nada más. O sea que el muchacho no quiere ningún compromiso a largo plazo, porque todos esos compromisos que se arman desde el ego son pasajeros. Entonces podríamos ver que en ningún momento actuó la conciencia, que normalmente las cosas que uno dice que hace a conciencia son desde la personalidad. Uno está en la universidad, cuando yo estuve, decían que había que estudiar a conciencia, y el estudiar a conciencia era simplemente como estudiar teniendo en cuenta que si no estudias vas a perder el semestre, y que si pierdes el semestre estás más lejos de tu título universitario, y que sin título no vas a tener la plata, y que sin la plata no vas a tener las comodidades con las comodidades que todo mundo espera tener, ¿no? Como una casa, un carro, buena comida en lugares lujosos, viajes. Y eso es pura personalidad, ¿no? O sea, en el fondo uno solo trabaja para esa imagen que uno construye y que muestra frente a los demás, y nada más. Y eso es como absurdo, porque es, primeramente, que normalmente es gente a la que ni siquiera le importamos, ¿ya? Y que en todo eso uno se olvida de su ser, ¿no? A mí me costaba un poco, a veces, mi papá quería que sea ingeniero, yo me retiré y estuve un tiempo trabajando en un almacén de él,
y me costaba ver cómo venían personas así que decían, soy ingeniero, soy arquitecto, soy diseñador. Y, o sea, el trato que ellos recibían sin saber como las cosas que yo sabía. O sea, yo a veces tenía una forma de resolver un problema, pero como no era el ingeniero, entonces no me escuchaban. Y ahí hay como un conflicto de personalidad, porque uno quiere como también que le den esa importancia. Y ahí, bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? Que la personalidad es simplemente, era eso. Uno quiere, se siente importante y va metiéndole cosas para sentirse más importante. Pero en realidad, mientras uno está ahí ocupadito fortaleciendo su personalidad, está fortaleciendo su ego y alejándose cada vez más de su ser. Entonces acá lo que se trata es que uno trabaje para su ser interior y eso cumpla con el propósito real de existir, porque el propósito real es despertar conciencia, no es como ir a formarse como un doctor, a formarse como alguien importante, porque todo eso pasa y lo que no pasa es el ser, y eso es lo que aquí nos interesa. Entonces esa es la conferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de nuestros números en WhatsApp o a través de nuestro perfil en Facebook. Eso sería todo. Esperamos que les sirva. Gracias por su atención.